La grabación. Bien, un saludo a todos. Mi nombre es Manuel Millán, yo soy médico residente de tercer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la especialidad de anestesiología, y el día de hoy vamos a dar una telecapacitación acerca de lo que es la anestesiología en el paciente quemado. El paciente quemado es un paciente que nosotros, para darle un adecuado manejo perioperatorio, necesariamente tenemos que conocer la fisiopatología. Todos los órganos de todos los sistemas prácticamente se alteran cuando el paciente sufre, ¿no?, una quemadura, y como ya hemos sabido, la quemadura del paciente se puede diferenciar en dos grandes etapas, una fase temprana y una fase tardía. Los cambios que ocurren en la fase temprana principalmente van a estar dados por una caída del gasto cardíaco. Posteriormente, cuando aparece la fase tardía, es un estado hipermetabólico el que va a mandar en este caso. En los pacientes grandes quemados, normalmente uno de los factores que nos van a tener peor pronóstico para este posterior va a ser la lesión por inhalación, que ya lo vamos a ver más adelante, las comorbilidades que puedan asociarse a este paciente, y muchas veces, como hemos visto nosotros, tienen estos pacientes traumatismos, ¿no?, asociados. Normalmente el rol del anestesiólogo está en la fase tardía, ¿no? El anestesiólogo va a tener una participación continua durante esta fase porque ya sabemos que son pacientes que van a ingresar en diferentes oportunidades a sala de operaciones, así como también, bueno, va a haber manejo que ya vamos a ver de la vía aérea, de los accesos venosos, de la monitorización, etcétera. Cuando nosotros vamos a evaluar un paciente que va a entrar a sala de operaciones, un paciente quemado, paciente gran quemado, aparte de una evaluación normal que hacemos nosotros para cualquier otro paciente, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, establecer el tiempo en el que se establecer el tiempo en el que se hizo la quemadura, cuándo va a entrar a sala de operaciones, ¿no? ¿Qué extensión y qué localización tiene esta quemadura? Fundamental la evaluación del manejo de la vía aérea, si hay lesión por inhalación, porque ya vemos que son de peor pronóstico, cuál va a ser el régimen de reanimación con líquidos que tenga este paciente, si hay otras lesiones asociadas, ¿no? Por ejemplo, lesiones de abdomen cerrado, de tórax, si hay alteraciones hematológicas, los accesos vasculares, presencia o no de infección y tolerancia a la alimentación enteral. Idealmente, el equipo que lleva estos pacientes, tanto de cirugía como de la UCI, tenemos que estar con los anestesiólogos en constante comunicación. Por la parte de UCI, porque la UCI le va a dar el manejo perioperatorio, tanto en el pre como en el post quirúrgico, y tenemos que tener en constante comunicación, así como también con el equipo de cirugía, viendo los tiempos quirúrgicos, viendo también lo que es la pérdida de sangre, ¿no? Siempre tenemos que estar en conjunto con ellos. Además, el shock que se presenta en estos pacientes, ¿no?, al momento de evaluarlos va a ser un shock mixto, cardiogénico, un shock hipovolémico, ¿no?, y distributivo, en donde, como ya les mencioné anteriormente, la primera fase va a estar dada por una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco me va a condicionar al resto de los sucesos que van a ocurrir. Hematocrito elevado, oliguria, trastorno hidroelectrolítico de acidosis metabólica, disminuye la saturación venosa de oxígeno, síndromes compartimentales, mioglobinuria, alteración del estado de alerta, etc. Y donde principalmente nosotros en sala de operaciones vamos a actuar, va a ser, como ya lo mencioné, en la fase tardía, que va a ser una fase que se va a caracterizar por un hipermetabolismo. Va a haber, a diferencia de la primera, un aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, alteración en la glucogenógenesis, hígado graso, se altera la hematopoiesis, tiempos de coagulación prolongados, anemia, neumonía, falla renal, todo lo que contribuye el estado hipermetabólico del paciente. Entonces, nuestras acciones van a ir en pro de controlar todas estas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, controlar con fármacos, digamos, betabloqueantes, el hecho de las alteraciones cardíacas. Podemos utilizar también infusiones de insulina para las alteraciones metabólicas del hígado, transfusiones, ¿qué más? Todo lo que tenga que ver con tratar de llevar en la mejor medida de lo posible este estado. Por acá a mano derecha tenemos, como ya lo mencioné, parte
de lo que es la evaluación. Esta escala que está acá a mano derecha es la evaluación a través de fibrobroncoscopio de posibles lesiones respiratorias, desde el grado 0 hasta el grado 4, ¿no? Sin alteración, pasando por eritema, broncorrea, o ya un daño masivo que sería un grado 4, una necrosis. Algo súper fundamental del manejo por parte de anestesiología del paciente quemado es el manejo de la vía aérea. Y principalmente lo fundamental o lo más importante, lo más destacable del manejo de la vía aérea de este paciente es detectar alguna anomalía preexistente. Si es que existe una lesión actual y cómo nosotros vamos a lidiar con ello, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con edema facial, ¿no? Con lesión por inhalación, tenemos que hacer un buen examen físico, una buena anamnesis para lo que es el manejo de la vía aérea, aparte, lógicamente, de todo el estudio de vía aérea que nosotros hacemos previo a que el paciente entre a sala de operaciones. Tenemos que evaluar cómo está la apertura o la movilidad mandibular. Sabemos que una mandíbula más rígida va a ser mucho más complicado de maniobrar esta vía aérea. Si hay o no edema perioral, donde la abertura oral va a estar comprometida, estos pacientes podrían terminar en comisurotomías. Al momento de nosotros ventilar a nuestro paciente, el sellado de la máscara facial puede ser complicado debido a que el paciente puede tener presencia de edema. A veces esos pacientes tienen sondas o tienen alguna crema antibiótica, tienen algún apósito y el sellado con la máscara va a ser complicado. Después de la inducción anestésica, la vía puede obstruirse por si es que el tejido faríngeo está edematizado, y hay veces que los pacientes pues tienen quemaduras anteriores a nivel del cuello y presentan bridas, ¿no? Estas bridas principalmente nos van a evitar pues y nos van a limitar bastante lo que va a ser la movilización del cuello para la alineación del paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ya sabemos de por sí que es una intubación difícil, ¿no? Un paciente quemado, lo ideal, lo que recomienda la bibliografía es realizar una intubación con fibrobroncoscopio con paciente con ventilación espontánea, ¿de acuerdo? Tenemos que tratar de, en la medida de lo posible, asegurar el tubo endotraqueal, ¿no? Porque estos pacientes, pues, si se extuban durante la cirugía o posterior, pues, va a ser mucho más complicado. Hay pacientes que van a tener intubaciones prolongadas, donde ya estaría indicado lo que sería el uso de la traqueostomía, ¿no? Dependiendo también de las condiciones del paciente. Y bueno, está recomendado, ¿no? Las guías llegan a recomendar el uso de máscara laringea, principalmente para pacientes con aperturas orales limitadas, ¿no? No está contraindicado. En cuanto a lo que es el tema de la monitorización, pues a veces puede complicarse también el hecho de monitorizar de manera básica a nuestro paciente. Necesariamente tenemos que tener un estudio de la presión arterial, de la saturación de oxígeno, de la frecuencia cardíaca. La presión arterial, si es que vamos a colocar el mango del tensiómetro en una extremidad quemada, pues tenemos que tener mucho cuidado, y lo que recomienda la bibliografía es que nosotros utilicemos apósitos estériles para colocarlo. En cuanto a la saturación de oxígeno, pues usualmente utilizamos los dedos de los miembros superiores, o si no, pues ya tendríamos que buscar una alternativa, podría ser en la oreja o también en la punta de la nariz. A veces estos pacientes, pues dependiendo del grado de compromiso hemodinámico, también dependiendo del grado de hemorragia que tenga durante la cirugía, van a requerir una línea arterial, ¿no? Para una monitorización continua de la presión arterial, así como también para la toma de gases arteriales, y así como otros parámetros hemodinámicos. Una cápite bien importante para el paciente quemado es el tema de la monitorización de la temperatura. Normalmente estos pacientes durante la segunda fase, ¿no? La respuesta inflamatoria va a condicionar que haya una alteración en el punto de ajuste de la temperatura corporal que se ubica en el núcleo hipotalámico. ¿Qué pasa? Esto va a llevar a que aumente una tasa metabólica para poder mantener este aumento de temperatura, y normalmente el paciente quemado va a tolerar mal la hipotermia. ¿De acuerdo? ¿De qué manera? Pues aumenta el consumo de oxígeno, hay mayor pérdida sanguínea, mayor mortalidad. Es por eso que está recomendado tratar de disminuir la exposición del paciente a la temperatura del quirófano, ¿no? Regular la temperatura del quirófano. Se dice que idealmente debería estar en unos 27 grados centígrados. También
lo que es el uso de las mantas térmicas, el uso de los calentadores de fluidos, está indicado en nuestros pacientes, principalmente para disminuir estas complicaciones que vienen de la hipotermia. En cuanto al acceso venoso, en los pacientes, bueno, de por sí puede que por el edema o por la misma quemadura sea un acceso venoso periférico difícil. Es por eso que, bueno, es un reto muy grande para nosotros en sala de operaciones. Y lo que recomienda en la literatura es estos accesos venosos estar de manera distal a la quemadura. Sabemos que estos pacientes tienen un tiempo, una estancia hospitalaria bastante prolongada. Es por eso que la inducción de estos accesos venosos pues tienen alto riesgo de infecciones, por lo que se recomienda periódicamente el cambio de los mismos. Está recomendado, está indicado el uso de catéter venoso central en caso de no poder obtener una vía periférica, y hay hospitales, hay centros, ¿no? También como el Loaiza, donde estos catéteres venosos, justamente para evitar estas infecciones, vienen con un recubrimiento antibiótico. En estos casos, pues está completamente indicado el uso de la ecografía, muchas veces por el edema, por el líquido extravasado, ¿no? Por la misma quemadura se complica. Entonces está indicado, se puede utilizar la ecografía en estos pacientes. Estos pacientes van a tener cambios farmacológicos tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia, y todo va a depender de la disminución o del aumento del gasto cardíaco, dependiendo sea la fase de la quemadura en que consigamos al paciente. Van a haber alteraciones, de hecho, en los compartimientos corporales. Hay alteraciones hepáticas y renales que me van a condicionar en una alteración total de la farmacocinética y de la farmacodinamia. Los mismos cambios del gasto cardíaco van a significar una variabilidad en la perfusión de los diferentes órganos de la economía. Va a haber un cambio en las proteínas séricas que también me va a alterar lo que es el metabolismo de los fármacos, y van a existir nuevas vías de eliminación. En lo que sería la fase aguda del paciente quemado, pues estos pacientes vienen en shock hipovolémico, ¿no? Estos pacientes pueden venir con vasopresores, con depresión miocárdica. Es por eso que está recomendado, si nosotros agarramos al paciente en fase aguda, tener mucho cuidado con las dosis. Normalmente el paciente quemado va a requerir menor dosis de lo que nosotros normalmente utilizamos para un paciente no quemado en la inducción anestésica, porque por este mismo estado de shock se nos pueden complicar mucho peor. Si es que tenemos al paciente en fase tardía, pues va a haber una modificación del volumen de distribución, se alteran todo lo que serían las actividades enzimáticas de la fase 1 de la farmacocinética, se alteran las funciones de oxidación, reducción, desmetilación, etcétera. Va a haber cambios también en las concentraciones plasmáticas de los fármacos, y bueno, el mismo hecho de la hipoalbuminemia pues me va a alterar la unión a los fármacos de la proteína, y lo que me va a condicionar pues menores tiempos de eliminación, mayores tiempos del fármaco circulando en sangre. Particularmente con los fármacos que nosotros manejamos en sala de operaciones, que serían, por ejemplo, los bloqueantes neuromusculares, está proscrito el uso de la succinilcolina, debido a que los receptores de la acetilcolina pues liberan excesivo potasio, y esto me puede llevar a una hipercalemia muy severa. Es por eso que está contraindicado el uso de la succinilcolina en estos pacientes. Preferiblemente utilizar bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, donde ellos van a tener una sensibilidad disminuida entre los 3 a 7 días posteriores al hecho de la quemadura. Y lo ideal, pues, o lo que está recomendado sería el uso del rocuronio. Se utilizan dosis un poco más altas a las efectivas para lograr parálisis total del paciente de 1.2, incluso 1.5 miligramos por kilo de peso. Y bueno, se dice que va a ser efecto, o el tiempo de inicio de acción, pues va a ser un poco más prolongado del paciente no quemado, por ejemplo. El uso de opioides va a estar también alterado por la misma alteración en la farmacocinética de los medicamentos. Van a ser pacientes que van a requerir mayores dosis a las normales, y como son pacientes que normalmente están entrando a sala de operaciones, bien sea para curaciones o bien sea para otros procedimientos, ¿no? Colgajos, etcétera, son pacientes que son muy propensos a tener lo que sería tolerancia. Esto nos va a llevar a que por la parte del dolor va a ser un poco difícil de tratar. Es por eso que tenemos a la mano otros fármacos, tenemos a la mano otras medidas, ¿no? Por ejemplo, está indicado el uso de la clonidina, de la desmedetomidina, incluso de la ketamina.
En cuanto al manejo de los líquidos, pues este es un tema bastante amplio. Aquí solamente voy a hablar de lo más fundamental. Debería ser, o lo que las últimas guías indican, es manejo guiado por objetivos, ¿no? Por eso que tenemos que tener en cuenta, dependiendo del tiempo quirúrgico, del estado crítico del paciente, está proscrito también el uso de coloides y deberíamos priorizar el uso de la albúmina, principalmente porque los pacientes ya mencionamos que son hipoalbuminémicos. Entonces, son pacientes, los pacientes quemados, a veces que entran a sala de operaciones para grandes escarectomías, que tenemos alto riesgo de sangrado. Es por eso que nosotros podríamos considerar un protocolo de transfusión masiva para estos pacientes, pero siempre teniendo en cuenta que es prácticamente valorar el riesgo-beneficio, porque sabemos que la estadística nos dice que aproximadamente hay un 13% de muerte por reacciones de transfusión, por lesión pulmonar asociada a la transfusión sanguínea, el TRALI. Es por eso que, bueno, el manejo de los hemoderivados tenemos que hacerlo con precaución. Se dice que idealmente o de manera segura, ¿no? Nosotros podríamos entrar a la sala de operaciones con hemoglobinas de 7 a 9 gramos por decilitro. En cuanto a algunos de los objetivos que nosotros buscamos con la fluidoterapia de estos pacientes, es mantener un flujo urinario, ¿no? Aproximadamente de un cc por kilo por hora. También ver lo que es el exceso de base, el índice cardíaco, la variedad plastimográfica también tenemos que observar y un índice de liberación de oxígeno aproximadamente de 600 cc por minuto, por metro cuadrado. En cuanto a la técnica anestésica, pues si es que son procedimientos pequeños, ¿no? Por ejemplo, alguna cura o algún cambio de un apósito, está indicado el uso de la sedación. La anestesia regional, pues, me ofrece grandes ventajas, ¿no? Sobre todo el hecho para los bloqueos, bien sea tanto central o bloqueo periférico, siempre, ¿no? Lógicamente viendo que no tengo una contraindicación, bien sea por plaquetopenia, bien sea por infección, de que nosotros podamos dar lo que sería una anestesia regional. En cuanto a lo que sería la anestesia balanceada versus el TIVA, no hay hasta ahora una evidencia que me diga que una es mejor que otra. Sin embargo, como hay una alteración en los volúmenes compartimentales de todo lo que ya mencionamos en la farmacocinética, el TIVA, digamos que los fármacos que utilizamos también puede haber una alteración a este nivel, es por eso que también tiene que hacerse con mucha precaución. En cuanto a los cuidados postanestésicos, pues normalmente estos pacientes deberán salir a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Idealmente a una unidad de quemados. El manejo del dolor debe ser multimodal, básicamente, ¿no? Ya lo mencionamos por el tema de los opioides, que van a ser pacientes que hacen tolerancia, van a requerir mayores uso de opioides. También se puede utilizar, como ya lo mencioné, ketamina, dexmedeto, neuromoduladores, siempre que la situación clínica del paciente lógicamente lo permita. Y bueno, básicamente en cuanto a las conclusiones de este tema, el paciente quemado es un paciente de manejo de hecho multidisciplinario por todo el equipo quirúrgico, también de la UCI. El paciente van a requerir varias cirugías. Los cambios fisiopatológicos van a alterar completamente, ¿no? Todo el cuidado, tanto operatorio como el intraoperatorio como el postoperatorio. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que anticiparnos a todos los problemas y todas las complicaciones que se nos puedan presentar durante la inducción, durante el mantenimiento y en el postoperatorio. Es por eso la importancia de conocer la fisiología y fisiopatología del paciente quemado. Eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias. Gracias a los asistentes. Gracias, Manu. Manu, ¿cómo sería sobre la monitorización invasiva? ¿Se podría realizar o qué recomendaciones hay sobre eso? Bien, en cuanto a la monitorización invasiva, siempre que el paciente o que el estado clínico del paciente lo permita, ¿no? También hay que ver, pues,
Por ejemplo, pacientes que entran con uso de vasopresores, necesariamente nosotros tenemos que tener tenemos que tener el paciente invadido, ¿no? Por ejemplo, con la saturación venosa de oxígeno, tenemos que tener también, idealmente, lo que sería de hecho, de por sí, una línea arterial para la monitorización. Tenemos que también podría tenerse lo que es presión venosa central, siempre que el estado del paciente lo permita y siempre que el acceso también lo permita, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que difícilmente por el tema del edema o por el tema de la misma quemadura, necesariamente tengamos que ponerle una vía periférica y digamos que por cosas no podemos ponerle una vía central, pues no vamos a poder realizarlo, ¿no? Siempre que el estado del paciente lo permita y que las condiciones estén dadas. Gracias, hermano. De pronto, si es que hubiera otra pregunta, principalmente con los R1, ¿no? Que quizá creo que no todos han pasado por el 8, que es nuestro pabellón de quemados, y ven que muchas de las cosas que yo he mencionado aquí en mi exposición, pues, tenemos nosotros en cuenta cuando esos pacientes que ingresan van a entrar a sala, ¿no? El manejo de las transfusiones, los hemoderivados, todo eso siempre tenemos que ver, y sobre todo el tema de la vía aérea, ¿no? Súper importante también. No sé si alguno de los chicos que está, Sergio, Gabriel, Gustavo, han tenido alguna experiencia que quieran compartir con alguno de nosotros de lo que mencioné en la exposición con estos pacientes quemados. Doctor Millán, buenas noches. Hola, Vane, ¿qué tal? Doctor, una pregunta. ¿Habrá algún tiempo límite que un paciente quemado debe entrar a sala de operaciones para su primera escarectomía? O sea, me refiero a, tendremos por ejemplo, ¿es recomendable que el paciente en su primera escarectomía esté 1 hora o 1 hora y media o no esté mucho tiempo quirúrgico? ¿Habrá un tiempo establecido o Mira, viendo hasta ahora, cómo sí, evoluciona el paciente? sí, hasta ahora en lo que yo revisé, no menciona nada de los tiempos operatorios, pero o sea, siempre tienes que ver es cómo evoluciona tu paciente, ¿ok? O sea, si digamos un paciente que va a entrar, como tú dices, ¿no? A su primera escarectomía, normalmente va a sangrar un montón, ¿sí o no? Entonces, ya tú tienes que saber, ¿no? Por eso es que es importante la coordinación con el equipo quirúrgico. Tienes que saber primero cómo está la extensión de la quemadura. Segundo, cuánto piensan hacer ellos. De pronto te dicen, bueno, para la primera vez que va a entrar a sala, solo vamos a hacer escarectomía de una pierna, o solo vamos a hacer escarectomía del abdomen o de la espalda. Entonces, más o menos allí tú vas calculando, ¿no? Siempre viendo tus objetivos hemodinámicos, ¿no? Que ya los mencioné, y manejando, ¿no? La verdad, yo hasta ahora no revisé algo que dijera que había una regla que dijera, bueno, el paciente tiene que estar sí o sí 1 hora o máximo puede estar 3 horas. No sé si alguien más habrá revisado algo de ese tema y lo puede compartir con el resto. Hola. Sí, mi pregunta iba porque, sí, pues en el 8 entran pacientes gran quemados de 30, 40, 50, ¿no? Hasta tuvimos también una oportunidad, un 90%, y, y no, o sea, no sabía si tendríamos que limitar el tiempo quirúrgico por las pérdidas también que tienen estos pacientes, ¿no? Sí, Por la extensión de su quemadura. de hecho, Entonces, como usted ajá. refiere, también no encontré así un dato exacto, ¿no? Pero por eso quería Yo creo que más preguntar. que todo viendo, ¿no? Viendo cómo es el comportamiento, que no se te vaya tu paciente a desestabilizar hemodinámicamente, ¿no? Porque básicamente, como ya lo mencioné en la fisiología y en la fisiopatología, lo que más se altera es el paciente quemado tiene shock hipovolémico, ¿no?
tienen shock distributivo. Entonces, con tu manejo del shock, yo creo que podrías darle el manejo adecuado. No necesariamente, o quizás no importándote tanto con los tiempos quirúrgicos. De todas maneras, los cirujanos también, o por lo menos los de acá del hospital, son, entre comillas, conscientes, ¿no? De las pérdidas sanguíneas, de los tiempos quirúrgicos, y saben que el paciente, de hecho, tú no vas a poder pretender entrar un paciente una primera vez una escarectomía de un paciente con 50%, será para que se termine de sangrar, ¿no? Ellos medirán sus tiempos, dirán, bueno, ahora hacemos tanto porcentaje, después limpiamos otro porcentaje y así van. Gracias, Vanessa, Gracias. por tu intervención.